Rómulo Pardo Uria. Él es doctor en Ciencias Humanas con especialidad en Estudios de las Tradiciones por el Colegio de Michoacán, donde desarrolló una investigación amplia de la cultura escrita y la poética de Ignacio Lozano. El doctor Rómulo Pardo Uria ha colaborado en proyectos editoriales de naturaleza, antropológica y científica social. Mantiene un perfil académico con estos otros empeños. Junto a él busca contribuir una vertiente creadora y ficcional. Rómulo también fue estudiante de la Facultad de Historia, un colega intelectual, aunque él ya tiene su propia percepción sobre los intelectuales, y es un gusto tenerlo con nosotros. Escúchenlo, escuchen su experiencia y también al final, si gustan hacerle alguna pregunta, con toda confianza. Rómulo. Gracias, César. Buenos días, chicos, chicas, profesores de la facultad. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Voy a hacer un recorrido sintético de esta problematización, que es un problema clásico, digamos, de la concepción de la modernidad, la escritura y la civilización, pero vamos a ver mucho más que el periodo que abarca, digamos, de la Ilustración para nuestros días. Y me gustaría, primero que nada, preguntarles, así como para generar la discusión, que me digan 2 o 3 compañeros, compañeras, qué se les ocurre o qué les viene a la cabeza cuando se habla de escritura. 2 participaciones. Caligrafía. Caligrafía. ¿Alguien más? Historia. Historia, muy bien. Vamos a ver, sigo este trabajo de Antropología de la Escritura de Giorgio Raimondo Cardona, que nos habla de cómo la escritura tiene que ver con la producción y uso de sistemas gráficos con fines comunicativos. Entonces se habla de escritura cuando se está con un conjunto, con un sistema de signos gráficos que permiten una conservación de un mensaje por un tiempo prolongado. Pero además en la escritura, ahorita, o en la cultura escrita, como vamos a ver más adelante, hay un elemento que se elimina o se transforma, que es el elemento de la memoria, porque cada conocimiento que no sea de uso inmediato o cotidiano pasa a algún documento, y entonces se crean y se acumulan documentos, y en una sociedad letrada esta acumulación de conocimientos escritos, de conocimientos registrados, es lo que se conoce por excelencia como el saber, ¿no? Ahora, vamos a ver, primero que nada, recordar que para la investigación histórica es muy importante tener elementos de imaginación de cómo se han transformado las condiciones ecológicas, ambientales, culturales, del pensamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, este problema del lenguaje, la oralidad y la escritura, yo los invitaría a reflexionar en un planeta Tierra sin ciudades, en un planeta Tierra sin desarrollo cultural avanzado, en un planeta Tierra completamente, digamos, donde tenemos una era de mamíferos desde hace 75 millones de años y una evolución de simios, monos y humanos hace 15 millones de años. Pensar un poco paleontológicamente para imaginar lo que representa, por ejemplo, el desarrollo de la pintura rupestre, que en algunos teóricos de la escritura representa ya un elemento pictográfico y de forma, digamos, precedente de los elementos escritos en la Edad de Piedra, una revolución agrícola cuando se consiguen ya los conocimientos propios para el desarrollo de la agricultura, y luego también cómo existe un transporte de estos primeros grupos humanos de comida, de agua, la posibilidad de reproducir la revolución del fuego y, por ejemplo, la reproducción de las experiencias mediante el lenguaje, ¿no? Tenemos una edad máxima de 130,000 años de las lenguas de los sapiens sapiens en este desarrollo de los homínidos desde el Ramapithecus en adelante. Y luego tenemos, por ejemplo, que en la actualidad existen aproximadamente
7,000 lenguas y dialectos hablados, entre megalenguas, digamos, con grandes conjuntos demográficos de hablantes, y microlenguas con pequeños grupos de hablantes, ¿no? Y aquí yo enfatizaría el desarrollo de la familia indoeuropea, que es el que nos atañe más por nuestra historia lingüística tocante al español, que no a las lenguas indígenas mesoamericanas o americanas, y que finalmente nos lleva a reflexionar sobre un contexto multicultural, donde tenemos a los griegos como los aquios, los hititas en Asia Menor, en Mesopotamia los mitanos, en India los arios, y en Europa los celtas, los itálicos, los eslavos, los bálticos, los germánicos, y otros grupos culturales que van a conjuntar esta familia indoeuropea. Y ahora hablar de las características de la oralidad y de la escritura respecto a cómo la oralidad se refiere a una forma de tradición que se inscribe en la vivencia inmediata y que tiene que ver con la reiteración y la redundancia de fórmulas que son efímeras, ¿no? La cultura oral primaria tiene un conocimiento que desaparece pronto, donde justamente esto que decía de la memoria es completamente vital. Una tradición oral se reproduce mediante la transmisión de formas de memoria constante, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos en la antigüedad, como los diferentes rapsodas que cantaban la Ilíada y la Odisea, pero también de otras civilizaciones, no solamente la griega, y también tenemos, por ejemplo, en los contextos mesoamericanos, las tradiciones de cultura oral, de cultura popular, con mitos, leyendas, cuentos, relatos, historias, y donde también tenemos el importante y valioso aporte de los sabios viejos, ¿no? Esos viejos miembros del grupo cultural, de la comunidad, que tienen el conocimiento de la historia, de las tradiciones, de la mitología, de las formas que se transmiten oralmente, ¿sí? Por eso es tan importante la memoria, y que hay un conocimiento que es difícil de adquirir y que justamente tiene que ver con esta tradición y memoria cultural oral. En cambio, en la escritura la memoria se transforma, aunque sigue existiendo una conservación, pero la lengua, que ya no es agónica, es decir, agónica de que agoniza, de que se acaba, sino que es continua, porque se plasma, se materializa y se concreta, ¿no? Y eso permite darle una dimensión espacial, darle una dimensión material y darle una dimensión visual, que además permite la reproducción del código siempre y cuando se conozca el código en el que está escrito la cultura escrita, ¿no? Y también permite una especulación nueva y transforma el habla y el pensamiento, hace todo mucho más sintético y permite niveles de abstracción más grandes. Como dijimos, es acumulativa y tiene que ver con un fenómeno urbano y como un medio de registro. Aquí podemos ver unos mapas. En el lado izquierdo tenemos una distribución de las distintas especies de homínidos, donde podremos ver, por ejemplo, que el hombre de Cromañón se encuentra en América y en algunos contextos europeos. Hay Ramapithecus en África, en Asia, etcétera, ¿no? Los Australopithecus, que son como los antecedentes de estos grupos nómadas que van a dar paso también al desarrollo de estas tecnologías como la agricultura, la domesticación del fuego, la domesticación de los animales, el desarrollo de herramientas, etcétera, y que son importantes imaginarlos para ver lo que significa la revolución de la tecnología escrita en los contextos culturales, sobre todo de diferentes regiones como la Mesopotamia de Asia Menor, la Grecia antigua, la China, la propia escritura mesoamericana, que también tiene que ver con formas idiomáticas y de familias lingüísticas diferentes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos al lado derecho el desarrollo de la familia indoeuropea en todo lo que es el contexto del Mediterráneo, el Asia Menor, las partes del Indo, las partes orientales de Asia, y también las partes nórdicas y mediterráneas de Europa, ¿no? Ay, perdón.
Bien, también entender que la escritura posibilita grandes tradiciones religiosas, ¿no? O sea, porque permite una introspección, permite una individuación. En este caso estamos hablando del budismo, del judaísmo, el cristianismo o el islamismo, donde tenemos estos amplios y profundos libros o tradiciones escritas representadas por los Vedas, la Biblia o el Corán, que son textos fundacionales y cosmogónicos de culturas religiosas, ¿no? Como les dije, hay una dimensión material, espacial y visual del escrito, y además entender que gran parte de estas formas escritas tienen que ver también con fines administrativos, económicos, intercambios mercantiles y comerciales. Por ejemplo, algunos estudiosos hacen la comparación de cómo estos primeros signos de la escritura cuneiforme, de la escritura china, tenían que ver con representaciones gráficas que podían ser de animales, que podían ser de montañas, que podían ser de lugares, que podían ser de personas, etcétera, y cómo se van transformando estas características justamente de la caligrafía, de la manualidad de la escritura, con pinceles, con incisiones en piedra o las propias tabletas de arcilla que permitían precisamente tener este registro de los intercambios, ¿no? Y también una importancia de los fines legislativos o de establecer códigos de conducta social para actuar en contextos sociales complejos, es decir, en el desarrollo de sociedades urbanas con sistemas fuertes de jerarquización social y especialización del trabajo que ya generan las sociedades sedentarias, ¿no? También hay una secrecía en el conocimiento de los códigos de escritura y solamente estaba restringido a unos pequeños grupos de conocedores. Pensemos en el Antiguo Egipto, pensemos en la Grecia clásica, donde solamente unas pocas personas podían tener acceso al conocimiento de los códigos escritos, ¿no? Y eso de alguna manera se va filtrando, ¿no? Hasta que después empieza a haber un proceso de democratización, pero va a ser muy lento, ¿no? Y también veremos formas de poesía o de creación que tiene que ver con elementos más tocantes a la literatura, como la lírica, la épica y la trágica, que tienen que ver con expresiones a veces relacionadas con cosmogonías o representaciones divinas y elaboraciones mitológicas y ancestrales, o con la historia de comunidades particulares, ¿no? También por eso es tan importante el estudio de los mitos en la tradición historiográfica occidental, pero no solamente en la tradición historiográfica occidental, también tenemos todo el desarrollo de la mitología mesoamericana, por ejemplo. Ahorita yo me estoy enfocando en la parte occidental porque, digamos, es como la más fuerte, ¿no? Aquí tenemos la imagen que se utilizó para el cartel, donde podemos ver en el extremo derecho arriba la piedra Rosetta, ¿no? Donde podemos ver un arco romano, donde podemos ver una tablilla de arcilla, un elemento mesoamericano, una estela maya, los jeroglíficos egipcios y esta escritura oriental que también tiene otros rasgos, otras características, ¿no? Ahí Giorgio Raimondo Cardona nos habla de cómo hay una escritura que es logográfica, que tiene que ver con representaciones simbólicas de conocimientos, hay una escritura alfabética, que es la que nos atañe más por nuestra tradición grecolatina, española, pero también que tiene que ver con el desarrollo, todo un proceso histórico que viene desde el desarrollo sumerio del alfabeto, las formas alfabéticas que parecen que nosotros utilizamos el alfabeto latino y español, el abecedario, pero digamos que es un alfabeto también que hay alfabeto árabe, hay alfabeto hebreo, o sea, hay diferentes tipos de alfabetos, ¿no? Y luego también cómo el lenguaje, la civilización y la cultura como praxis y simbolismo nos remite, por ejemplo, en el caso del lenguaje, a una facultad biológica que permite a los individuos aprender y usar la lengua y como un rasgo definitorio de la conducta humana, ¿no? ¿Y qué es la lengua? ¿Y qué es el idioma? ¿Y qué son los dialectos? Ahí ya nos encontramos en la particularidad, en la particularización de estas formas lingüísticas, ¿no? El español, el inglés, el francés,
que el italiano, el portugués, que utilizan todos el alfabeto latino, pero que lo usan con diferentes rasgos lingüísticos justamente, ¿no? La civilización como un rasgo vital, urbano, citadino, de sociedades sedentarias complejas, acumulativas, especializadas y estratificadas. Estas sociedades donde empiezan a haber excedentes agrícolas, donde hay una división social del trabajo, donde hay diferentes ámbitos que tocan la economía, la cultura, las artes, el desarrollo literario, etcétera, como podemos comprenderlo desde las culturas griegas y latinas, pero también mesoamericanas, y la cultura como una característica exclusiva humana de adaptación del humano al medio ambiente como una modificación material, cognitiva, productiva, ecológica y ambiental para la subsistencia humana, ¿no? Desde una perspectiva más bien antropológica que histórica, pero desde una perspectiva también de cómo el ser humano en su estar en el mundo, en su ser en el mundo, modifica y transforma sus condiciones de ser, de pensar, de actuar, de sentir, de estar en el ambiente, ¿no? La praxis como una práctica que transforma la realidad, la idea de la tecné griega o la modificación mediante el arte, ¿no? Esta meticulosidad de transformación y material del mundo, que justamente es el mundo natural o la physis, y luego también lo que hace humano a los hombres, ¿no? Que se diferencia de la filosofía o del camino del saber o de la doxa de la opinión sin fundamentos, que se diferencia del mito más tocante a la historia divina o a la cosmogonía como identidad fundacional de una comunidad, y el simbolismo o la construcción simbólica de la realidad como una intermediación que se aprende, digamos, de la realidad, que se comparte convencionalmente por un grupo humano. Por ejemplo, para Ernst Cassirer, el simbolismo tiene que ver también mucho con la observación de fenómenos naturales, astronómicos, de elementos que tienen que ver con cómo también se construye la dimensión del lenguaje y de la religión o del arte en un sentido dentro de la modernidad industrial, la ciencia o la filosofía. Pero pensemos, por ejemplo, en el lenguaje matemático, que también es una forma de abstracción de la realidad y que también es una manera en la cual se constituyen elementos simbólicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el calendario azteca, que uno podría pensar, ¿no? Ah, pues son figuritas. Es un lenguaje figurativo, pero por ejemplo al centro tenemos el símbolo del olim, ¿no? Que es el movimiento, ¿no? Y tenemos también otros elementos que eso, por ejemplo, cuando nos encontramos en el contexto de lecturas, de códices prehispánicos o temprano coloniales, tendremos que preguntarnos cómo leerlos, ¿no? Y cómo se leen. Muchos de esos códices se leen en un náhuatl temprano colonial, en un náhuatl con elementos lingüísticos que en muchas ocasiones se reconstruyen a partir de etnografías contemporáneas de los dialectos náhuatl de diferentes lugares, ¿no? O en algunos casos mixtecos o zapotecos, ¿no? Según sea el caso de los códices, ¿no? Aquí uno se preguntaría, ¿y qué pasa con las sociedades que no tienen escritura? ¿Son civilizadas? Esa sería una pregunta que también fue muy importante para el desarrollo de las ciencias sociales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, porque finalmente también nos encontramos con una división y una estratificación de los diferentes saberes y conocimientos que nos va a dar, por ejemplo, una ciencia antropológica, una ciencia histórica, la discusión y la reflexión filosófica, el conocimiento de diferentes contextos espaciales, culturales, ambientales, ¿no? Y bueno, pensar qué es la civilización, ¿no? Y aquí yo remonto a la tradición otra vez grecolatina, las ciudades-estado griegas o las polis, y que en este caso tenemos el trabajo de Aristóteles sobre la tecné politique, que es como el arte política, ¿no? La forma en la cual las personas viven en la polis, ¿no? O viven en comunidad dentro de la polis, y recordar que está el ágora, el consejo de ancianos, los patricios, el esclavismo, o sea, hay una serie de elementos que van a dar forma a estas ciudades griegas, ¿no? Y que pasa después a las ciudades romanas, a las chivitas, y que también tiene que ver con la conducta propia de una vida en contextos urbanos, ¿no?
Y también, ya avanzando en el proceso histórico de la cultura occidental, pues la civilización como un modelo ilustrado francés. Digamos, hacemos un paso largo, ¿no? Un recorrido largo que omitimos muchos espacios históricos, pero que finalmente la civilización como discusión teórica, filosófica, tiene que ver mucho con el modelo ilustrado francés, con la dominación de la naturaleza, la vida racional y cuantificada, con la idea de un ciudadano, ¿no? Un modelo ideal y práctico de la vida civil y culta, ¿no? Opuesta a la barbarie, lo salvaje y lo irracional, ¿no? Y ese es un elemento principal a la crítica etnocentrista que se va a hacer a la cultura occidental, que también, por ejemplo, tiene que ver con la crítica más adelante de colonial o la crítica de deconstrucción de los modelos culturales occidentales, ¿no? Pero también hay una vida codificada, una vida legal en la civilización. La idea de propiedad privada tiene que ver también la individualidad, los derechos humanos como valores sociales, ¿no? Esto nos refiere sobre todo al último proceso, digamos, de los 3 siglos anteriores, de la modernidad occidental, de un progreso tecnológico lineal, infinito, basado en la tecnología, la ciencia y el arte, que va a permitir mediante los modelos educativos la transformación del hombre en hombre, ¿no? Aquí tenemos la máquina de vapor como un elemento que nos va a dar justamente el proceso del industrialismo, que para ya no me metí mucho en eso, pero que nos va a dar justamente el pináculo, digamos, de este modelo ilustrado francés, donde comienza el desarrollo voraz capitalista y el desarrollo, la domesticación de la naturaleza, porque la civilización justamente va a ser la piedra de toque de domesticar lo natural, ¿no? Y aquí tenemos la idea de urbanismo, civilidad y administración como un desarrollo basado en tecnología, el industrialismo y el desarrollo arquitectónico, el diseño de ciudades, la idea de cartografiar los espacios, la idea de construir, por ejemplo, los jardines, parques y jardines, el desarrollo tecnológico de tuberías, de cañerías, el modelo de baño inglés, es decir, todo un desarrollo que tiene que ver con la idea de civilización y de civilidad, ¿no? De ser un ciudadano y de vivir de acuerdo a principios y valores ciudadanos, ¿no? El diseño urbano, la vida basada en el progreso, esto es la modernidad, pero también hay una idea de perfeccionamiento de las habilidades humanas mediante la educación, las ciencias y las artes, la ciudadanía como un republicanismo y como una libertad, ¿no? También tiene que ver con la idea de que el hombre viene al mundo a ser feliz, ¿no? A conquistar su felicidad. Y es también el punto en el cual se desarrolla la economía política clásica, la administración de la riqueza, el desarrollo del capitalismo y la acumulación de riqueza, donde se generan también todos estos valores económicos que van a constituir las leyes del mercado, las diferentes esferas de actividades productivas, los valores morales, muchas veces virtudes ancladas en la antigüedad grecolatina clásica, pero que también en algunos contextos como en América van a representar valores que tienen que ver con el rescate de las culturas amerindias, ¿no? Las garantías individuales, los derechos humanos y la autonomía de las esferas religiosas, monárquicas y estamentales, ¿no? Hay una idea de posibilidad de ascenso social mediante estas formas educativas y culturales, la búsqueda del bienestar y la felicidad, y el famoso sapere aude de Kant, el piensa por ti mismo, ¿no? Esta idea justamente nos va a dar a un hombre civilizado, ¿no? A un ciudadano, ¿no? Que en las discusiones por ejemplo, del marxismo y de otras corrientes del siglo decimonónicas van a ser fundamentales, ¿no? El ciudadano como un propietario, como un hombre que cambia la realidad, que participa de la actividad productiva y que justamente tiene en sus manos las riendas de la política, ¿no? Los valores justamente de la sociedad burguesa que van a llevar después también a desembocar en las culturas nacionales y en una forma de cultura alfabética, ¿no? O sea, finalmente la educación es estar alfabetizado, es tener conocimientos matemático-numéricos,
ser parte de modelos educativos institucionalizados, escuela de primeras letras, escuela técnica normal, escuela de bachilleres, escuela universitaria, ¿no? Eso es parte de lo que va a traernos esta idea de civilidad y de una administración y una profunda transformación de la realidad, ¿no? Mediante estos valores y principios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una cartografía del siglo XVIII de la ciudad de Valladolid, que ya nos habla, por ejemplo, de cómo hay una intencionalidad de aprender el espacio, de conocerlo, de plasmarlo en un punto, por ejemplo, en el cual tenemos ya todo el proceso de reformismo borbónico, pero que nos habla justamente de la necesidad de cuantificar, de medir, de controlar, de administrar recursos humanos, recursos materiales, recursos físicos, o sea, toda una serie de elementos, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de un punto justamente donde nos encontramos con el proceso ilustrado. Y ahora yo me permitiría trasladar, digamos, haciendo un corte grosso modo, quizá indebido, pero bueno, para pensar en la idea de una posmodernidad, una crisis civilizatoria y una deshumanización, pensar, por ejemplo, en la sociedad postindustrial que nos lleva a un proceso profundamente de desgaste del entorno natural, a una crisis climática, a una exageración del modelo de producción capitalista, que en algunos contextos académicos actuales es lo que se le conoce como la edad del antropoceno, ¿no? Con elementos de crisis ecológica ya irreversibles, como lo que estamos viviendo ahora con estos calores, el fenómeno del Niño, el agotamiento de los recursos naturales, el cambio, por ejemplo, de las condiciones de valor, ¿no? O sea, de pronto hay cambios en los recursos que cambian de valor ahora, por ejemplo, con el desarrollo de celulares, computadoras, tecnología, que ahora es muy natural para nosotros, pero que hace 30 años no existía o no era no eran esos dos valores, y que de ahora de pronto necesitamos litio, necesitamos otra serie de implementos, ¿no? También hay una crítica del modelo desarrollista de la modernidad y un desencanto del proyecto racionalista ilustrado, ¿no? Que también nos remite, por ejemplo, a la crisis del siglo XX con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Revolución Industrial, pero también al fin de los grandes relatos o los metarrelatos como el del Estado-Nación, que el Estado-Nación va a dar a sus ciudadanos o a sus pueblos el bienestar, el cumplimiento de sus garantías, la satisfacción de sus necesidades, la libertad mediante la educación y este proyecto civilizatorio de matriz occidental, ¿no? Y también esta idea de posmodernidad nos abre una apertura y tolerancia de formas culturales subalternas que muchas veces no eran consideradas en los modelos de la modernidad, ¿no? Y que también tienen una legitimidad política, civil y social, ¿no? Pensemos en las minorías de los conjuntos de LGBT, pensemos en las minorías afrodescendientes, pensemos en las minorías de mujeres, de las ancianidades, las infancias, que justamente nos hablan también de reflexionar o de cuestionar el modelo etnocentrista de la civilización para hablar de otras civilizaciones. Y es cuando se empieza a hablar, por ejemplo, de las civilizaciones mesoamericanas, de las civilizaciones indoamericanas, ¿no? De otras formas culturales y de otros modelos de desarrollo, ¿no? Aquí es donde entra particularmente parte de la crítica decolonial, ¿no? Y también el problema de la deshumanización con el tema de la globalización y la cultura de masas, precisamente por la exageración del modelo de producción capitalista y una hipermodernidad, una modernidad exagerada, ¿no? Sin consideración de ningún tipo, ¿no? La prevalencia, por ejemplo, de las desigualdades sociales, los abismos diferenciales económicos, el boom demográfico, las formas de capital transnacional y la crisis ecológica, que justamente nos van a hablar de esta crisis civilizatoria y de este proceso de deshumanización, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una foto de la catástrofe de Chernobyl que nos habla justamente de ese proyecto fallido de civilización ilustrada o de civilización racionalista y que también nos habla
de los fallos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de lo que va del siglo XX, lo que pasó en Fukushima, una serie de tragedias ambientales desde principios del siglo XX, una serie de problemas de incendios, problemas ecológicos, o sea, todo un conjunto, digamos, que conjunto de fenómenos que tienen que ver con la intervención humana y con el desarrollo tecnológico y otras cosas catastróficas, pero que también tienen que ver con esta idea de desencanto, digamos, de que la civilización nos va a brindar la satisfacción, nos va a garantizar una vida plena y feliz, ¿no? Y bueno, como conclusiones y reflexiones finales, me gustaría hablar precisamente de la valoración de la escritura como una tecnología y un instrumento de transformación lingüística, y desde ahí, desde esa transformación lingüística, nos ha permitido como especie transformar las condiciones de vida de nosotros, ¿no? Y la civilización como un valor cultural en sociedades complejas, estratificadas y urbanas, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno se preguntaría qué pasa con la comparativa entre las ciudades prehispánicas, por ejemplo, y las culturas de la Grecia clásica o la Roma antigua, o las ciudades mesopotámicas, ¿no? Que tienen esas diferencias cronológicas tan amplias, pero que finalmente hay un desarrollo de la tecnología escrita, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una reflexión también importante es que no todas las escrituras son alfabéticas ni fonéticas, ¿no? Es decir, no todas las escrituras representan los sonidos de la lengua, ¿no? Luego también, por ejemplo, la otra conclusión sería que pensar en el modelo racionalista ilustrado es también ver cómo se instaura una educación alfabética, un modelo político nacionalista y de libertad de pensamiento donde el individuo, la propiedad privada y el régimen de garantías individuales socialmente extendidas se convierten en los valores fundamentales de la sociedad, ¿no? De las sociedades, ¿no? Entonces, ser civilizado era estar en condiciones de participar, digamos, del debate político, económico, nacional, del desarrollo de los países, de las naciones, de los proyectos culturales, económicos, industriales, y que finalmente es parte, digamos, de lo que va a fundamentar al menos los 300 últimos años de existencia humana, ¿no? Pero también la civilización y la escritura responden a una síntesis cultural, histórica, social, que busca mejorar la vida y establecer principios de dominación de la naturaleza, lo irracional y lo bárbaro salvaje, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo me gustaría invitarlos a reflexionar en todos estos grupos humanos que no tienen, como dije, que no tienen esos mecanismos de escritura, que tienen culturas orales, ¿no? En África, en América, en Asia, ¿no? Y que finalmente tienen una solidez cultural también, ¿no? Y que tienen historia, y que tienen formas de relatos épicos, y que tienen formas mitológicas, y que tienen rasgos culturales que nosotros muchas veces desde la historia lo observamos menos, pero que en el caso, por ejemplo, de los antropólogos o en el caso de algunos otros estudiosos y científicos sociales, tienen justamente ese énfasis, ¿no? Pero que nosotros también como historiadores, y pensemos en los 9 libros de la historia de Heródoto, cuando pregunta a sus informantes, cuando pregunta a los egipcios, cuando pregunta cómo es la vida, cómo son las tradiciones, cómo son las costumbres, y que eso también nos toca mucho como historiadores, cuando hacemos historia social, de movimientos sociales, cuando hacemos biografía, cuando hacemos testimonios, estamos haciendo uso también de esa historia oral, pero que justamente al final también nos sirve para reconstruir o construir un ambiente cultural escrito, ¿no? Y también, por ejemplo, la escritura y la civilización como bases fundamentales de la modernidad occidental, ¿no? Y también es la crisis de esta modernidad que orilla a legitimar otros valores y formas culturales bajo una crítica al etnocentrismo de lo escrito y lo civilizado, ¿no? Entonces, estos elementos justamente son los que nos van a llevar a dar una dimensión, digamos, de un entorno global actual que parece muy inestable, que parece muy caótico, o
sea, que parece muy relativista, pero que justamente tiene que ver con esa crisis, digamos, de los valores de la escritura y de la civilización como puntos nodales, digamos, del desarrollo cultural humano, ¿no? Y que, por ejemplo, los estudios subalternos nos hablan, por ejemplo, de otros colectivos, ya no de los grandes personajes, de otros grupos sociales, nos hablan de otros protagonistas de la historia, ¿no? Y que justamente es parte de lo que ha hecho la historiografía en diferentes contextos para rescatar la historia de estas personas que no tuvieron historia o que no estaban dentro del marco historiográfico, de las tradiciones historiográficas clásicas, pero que eran partícipes de la historia justamente, ¿no? Eso como reflexión final y con esto termino. Me gustaría abrir un poco el debate y ahora que estamos aquí, yo les preguntaría, en el contexto de esta experiencia educativa, del proceso civilizatorio, de sus intereses académicos, yo les preguntaría, ¿cómo se identifican ustedes o cómo identifican en su presente los elementos que analicé o que mostré ahora aquí como de lo escrito y de lo civilizado o de la civilización? Me gustaría como preguntarles que hubiera ahí alguna participación, algún comentario de dónde identifican estos elementos, ¿no? ¿Qué les aporta o qué les deja, ¿no? Por ahí algunas participaciones. Sí, adelante. Bueno, supongo que me identifica más el tema, la escritura y el arte, puesto que son métodos de reflejar un pasado, solamente que ya no se haga base de pinturas, sino que ahora sí ya se basa de fotografías. Y la escritura pues se volvió como que un medio para relatar experiencias de personas que vivieron en esos momentos, cartas, diarios. Bueno, puede que, puede que nos está hablando bueno, nos está hablando de un mundo que ellos vivieron y que nosotros pues, no nos tocó vivir. ¿Sí? Bien, ¿cuál es tu nombre? Luis Ángel. Luis Ángel, gracias. ¿Alguien más? Por allá, a ver, compañero, dándonos una opinión. ¿Qué opinas? Mario. No sé, es que me quedé pensando de que si nosotros no paramos en cuenta de la escritura, que no simplemente tiene que ser nuestras letras como las conocemos, sino que tiene que ser figurativa, ¿no? Un ejemplo de escritura figurativa, lo importante que es porque nos puede contar, o mejor dicho, podemos figurar así de cómo fue en su tiempo tal cosa, ¿no? Y es como que literalmente una fuente de información que podemos desapercibida porque pues la tenemos diario, ¿no? Pero que si quedamos en cuenta es fundamental para poder construir el pensamiento que tenemos actualmente y poder entender a la sociedad como la entendemos. Que a lo mejor fíjense que estamos interpretando mal, tal vez, una que otra figura, porque puede ser en nuestro tiempo, pero yo creo que todas comparten una similitud, entonces entre similitudes podemos caer en una conclusión para, no sé, para darnos una idea de cómo eran las civilizaciones, o si tenían un pensamiento o algo por ahí escondido. ¿Tu nombre? Mario. Mario, gracias. ¿Alguien más por allá atrás? A ver, adelante. Yo creo que siguiendo lo que dice Mario, muchas veces de este lado como estudiantes no dimensionamos la importancia que tuvo el desarrollo del lenguaje, ¿no? Que el español del que hablaban los españoles al llegar aquí de México, del Nuevo Mundo, pues difiere un poco del español que hablamos hoy, ¿no? Y creo que es importante hacer mención que personas como usted vengan y nos hagan dimensionar lo que
la importancia que ha tenido en el desarrollo de civilización y de lo que concebimos como civilización occidental. Y pues nada, la verdad llegué un poquito tarde por problemas de tráfico y no pude disfrutar en su realidad de la charla, pero me parece muy enriquecedor. Sobre todo esto que me gustaría rescatar, ¿no? Dimensionar la importancia del desarrollo del lenguaje en nuestra civilización y cómo ese desarrollo nos ha diferenciado en cierta manera, como ustedes mencionaron, en algún punto de la civilización oriental, occidentales y orientales, muchas veces que se vayan a muerte, un origen tanto como ¿Tu nombre? Víctor Alfonso. Gracias, Víctor. Acá el compañero. Bueno, yo solo reflexioné acerca de la historia oral o la tradición oral de la escritura, dado la diferencia que hay entre una y otra, pues la prevalencia que tiene la escritura, debido a que pues, antes con los mitos, por ejemplo, en Grecia, solamente se iban como transmitiendo de generación en generación, claramente se iban distorsionando con quien te contara cómo fueron las cosas, y siento que con el paso de la escritura se fue desarrollando un modo de poder organizar o poder como estratificar un modo de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, los conceptos incluso de cultura, civilización, que fue desarrollando, al contrario del anarquismo, por así decirlo, en donde la civilización es un lugar en donde hay pues, una persona con un rol asignado. Al contrario, en el anarquismo podría ser que cada quien es como un espacio libre en donde se va desarrollando de diferente manera y como pues, el mundo debe entender. Entonces, al día de hoy, siento yo que la escritura está muy, por así decirlo, no distorsionada, pero en cambio antes era un poco más, no sé si decir sencillo, pero hoy que hay tanta información alterada, por decirlo, es algo complicado que puede deparar. ¿Tu nombre? Ricardo. Ricardo, gracias. Compañera, ¿nos puedes decir unas palabras, por favor? Pues a mí también se me hace muy interesante. Siento yo que, o sea, a mí lo que más como lo que más me quedó fue de que la escritura es como una forma de transmitir también la memoria, ¿no? O sea, y es una historia siempre va a ser muy importante. Pero pues, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, la forma de, no sé, escribir la historia después de la posmodernidad siempre ha sido como un debate, ¿no? Pero pues depende mucho también como la forma, el contexto, ¿no? O sea, como que la época, no sé. Eso, justamente el otro día con unos amigos platicaba yo de eso, de que a lo mejor mucha gente piensa que hoy en día la escritura ya no es tan formal como en épocas anteriores, pero pues es que también ya no estamos en esa época, ¿no? O sea, ya usamos un lenguaje un poquito más, no sé, como más corto, por ejemplo, el hecho de que en mensajes tan solo escriban en vez de el por qué ahora escriban X o U. Siempre es como muy interesante ver, ¿no? O sea, que no siempre va a ser igual, que la escritura siempre se va a ir como modificando y a la vez el lenguaje. Sí, eso es muy interesante porque finalmente hay toda una controversia que tiene que ver con elementos educativos, de que ahora las juventudes no saben escribir, ¿no? Por esto de la X, por esto de los emoticones, o sea, toda una serie de características que siguen siendo escritura, ¿no? Lo que pasa es que es una escritura informal, una escritura... ¿Cómo? No muy anticuada. No, no anticuada, es una escritura informal, es una escritura no académica, es una escritura porque cumple su función, sigue siendo una tecnología, sigue siendo visual, sigue siendo un sistema de gráfico, pero o sea, y tiene sus propias reglas, o sea, alguien que no conoce el código de los jóvenes, de esta mala escritura, no lo puede entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahí hay fenómenos culturales y lingüísticos que trascienden justamente la idea
de lo que se entendería como una escritura de la modernidad, como una escritura que, que no tiene que tener faltas ortográficas, que tiene que ser completa, que tiene que seguir reglas, o sea, una escritura bajo modelos tradicionales instituidos, ¿no? Y cómo ahora, por ejemplo, estamos con estos fenómenos de escrituras informales o escrituras no convencionales, estamos frente a fenómenos donde justamente hay una invención de códigos, hay una invención de expresiones, que muchas veces incluso son transnacionales, ¿no? O sea, el GPI, el LMAO, o sea, todo eso son formas y códigos que no tienen que ver, digamos, con contextos hablantes nativos, pero que tienen que ver también con los procesos de globalización, de expresiones de la juventud, ¿no? Y que justamente a nosotros como académicos nos toca, digamos, a lo mejor no terminar en la jerga juvenil, pero sí entender, más que discriminar o más que juzgar y sentenciar, pues sí entender que esas formas culturales están vivas, ¿no? Y que finalmente eso nos implica también asumir o comprender lo que ha pasado generacionalmente en otras épocas, que es la crítica de una generación a la generación que viene y la crítica de la generación que viene a la generación que es más grande, ¿no? O sea, porque justamente eso es parte también de los elementos de la vida humana, ¿no? El tránsito de generaciones, ¿no? Lo que pasa es que ahora, pues de pronto podemos ver un texto del siglo I, del siglo XIII, del siglo XII, del siglo XVIII, o sea, podemos tener una versatilidad, como decía aquí el compañero Ricardo, ¿no? de informaciones, pero que también trascienden el ámbito escrito, ¿no? Tenemos pintura, tenemos cine, tenemos música, tenemos incluso esquemas químicos, celulares, que van cambiando, retratos, imágenes, y entonces finalmente los elementos se vuelven cada vez más complejos, ¿no? Pero también es importante entender, como decía aquí la compañera, que hay contextos, ¿no? Hay contextos de estudio histórico, hay contextos comunicativos. No será lo mismo una persona de origen obrero popular que una persona con recursos económicos, que una persona campesina, que una persona de tradición de izquierda, que una persona de tradición vernácula. O sea, hay toda una serie de elementos que justamente nos sirven, digamos, para el trabajo historiográfico, para la escritura de la historia, ¿no? Me gustaría escuchar a otra compañera. A ver, por favor, compártenos algo. Pues a mí me parece muy interesante, porque como ya lo había mencionado, pues la historia oral forma parte importante de cómo se escribe actualmente la historia. Y el hecho de que el avance tecnológico impacte mucho en ella. Usted hablaba de los cambios climáticos y todo, y tiene mucho que ver porque tanto la tecnología hace un énfasis en esa parte de lo ambiental y en la parte de la producción histórica. Siento yo que la tecnología influye mucho en la pérdida de la memoria y pues que tengamos una decadencia en la historia oral. Y esto es muy importante porque realmente sí la necesitamos en la actualidad, pues es base fundamental de la investigación histórica, y como que no se le da esa cierta importancia en la actualidad, o al menos en nuestra generación ya no se le toma la misma importancia que antes. Entonces sí es muy necesario que se vea ese aspecto de la memoria y cómo la tecnología afecta el uso de la tecnología. Sí, ahí por ejemplo es muy importante también ver cómo justamente mediante las formas tecnológicas actuales, como los dispositivos, los celulares, las videocámaras, se hacen registros orales que antes no podían hacerse, ¿no? Y por otro lado, esto que mencionas, ¿tu nombre, por favor? Joan. ¿Joan? Joan. La importancia de la historia oral
que remite justamente a la materialidad social viva, ¿no? Porque no es lo mismo leer Heródoto, que jamás lo vamos a conocer, que jamás vamos a hablar con él, aunque podamos reproducir su discurso, aunque podamos citarlo, aunque podamos leerlo, aunque podamos analizarlo, no lo vamos a conocer. Que hablar, por ejemplo, con un obrero que trabajó en la formación de la fábrica de San Bruno, por ejemplo, ¿no? O con el hijo de un obrero de la fábrica de San Bruno, ¿no? O, por ejemplo, hablar con alguien que militó en movimientos populares como el movimiento antinuclear de Laguna Verde, o que militó, por ejemplo, en las filas ahorita ya está más lejos del tiempo y del espacio, pero los movimientos cristeros, o sea, la tradición cristera, o sea, fenómenos que tienen que ver con la transmisión viva de esos legados, ¿no? La transmisión justamente oral, ¿no? Y que justamente también nos remite a los espacios de convivencia doméstica, de convivencia comunitaria, de identidad social, de identidad grupal, ¿no? Cuando hablamos con una persona en su vejez, que nos cuenta la historia de su época, la historia de su vida, la historia de su escuela, o sea, cuando tenemos ese contacto humano, ¿no? Que una cosa es diferente, una cosa es ese conocimiento, ¿no? Y justamente también esto que decías de la memoria, pues sí, o sea, cada vez hay más por la tecnología pérdida de memoria, porque ya no memorizamos poemas, escritos, pasajes, o sea, ya todo se convierte más como en algo más espontáneo, ¿no? Y finalmente también es parte como de las transformaciones socioculturales de la educación, ¿no? A ver, alguien más que me comente algo. A ver, adelante. Rómulo, creo que has puesto al final el énfasis en esta cuestión del antropoceno, de lo que es la globalización y principalmente esta idea de civilización que has dicho. Bueno, es una forma de homogenización social, es algo que ha sido acarreado y en la cual ha contribuido el lenguaje, la forma de conocer unas cosas, de vivir. Entonces, cuando estás en este punto, ahora que piensas en estas nuevas formas de comunicación, esta comunicación simbólica que existe entre los jóvenes, es resultado también de ese ejercicio de lograr comunicarnos entre todos y con todos, porque al final de cuentas lo que se está intentando es generar un lenguaje universal que nos permita conocernos y comprender. En la medida de eso es como se ha observado la limitación de otras formas de comunicación y lenguaje y de representación de la propia historia. Tú lo mencionabas en aquellos grupos que todavía tienen formas orales de comunicación o otro tipo de formas simbólicas, tienen también una serie de conocimientos que han sido avasallados por esta forma occidental. Esta parte donde tú has llegado, que también despierta a buscar las posibilidades y ahora para dónde. O sea, tanto en cuestiones de lenguaje, ahora sabemos que entre mejor conocemos al otro, más sabemos cuáles son sus proyecciones al futuro. Pero en la medida que sabemos cuáles son sus proyecciones al futuro, queda expuesto a las demás sociedades. Y más en el mercado capitalista, en el capitalismo liberal, uno piensa en la inclusión de las economías fuertes y dominantes sobre espacios en desarrollo, en un desarrollo que se pretende sea bajo una percepción occidental y quedan totalmente expuestos. Entonces, creo que tu charla ha sido para mí muy interesante escucharla. Hay unas conexiones con lo que has dicho, con mucho de lo que hemos platicado aquí en procesos civilizatorios y principalmente en cuestionar ese concepto de civilización que lo has mencionado, tiene que ver con una forma de unificar, una forma unidimensional de conocer el mundo. Y, por otra parte, todas esas lenguajes que se producen que lo transforman.
forma, ¿no? Que da esa riqueza y esa posibilidad de conocer otras realidades. Eso era un poco importante. Gracias, César. Sí, es muy importante lo que dices porque finalmente en esta voracidad capitalista de nuestro siglo XXI parece como solo que se viven las realidades de las grandes, de las macropotencias, ¿no? O de esta idea de las macrolenguas, ¿no? Que si el chino, que si el inglés, que si el español, y parece justamente una disputa por el poder que tiene que ver pues con tradiciones culturales, que tiene que ver con antagonismos políticos, históricos, ¿no? O sea, de pronto uno lee un encabezado en el periódico de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y dice, bueno, pues yo tengo un celular chino, pues yo tengo un iPhone, ahí está la guerra comercial, ¿no? O yo tengo una Mac, o yo tengo una no sé qué, una Huawei, o sea, ahí están las concreciones de la guerra cultural, de la guerra económica, de la guerra política, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vemos la marquesina de los presidentes, pero en la realidad concreta estamos ahí inmersos, ¿no? Ahora, ¿cómo ver que justamente esta linealidad civilizatoria de un occidente triunfante, hipotético, porque siempre fue hipotético, pero ahora ya estamos en un punto en el cual los rasgos escleróticos, los rasgos de, de crisis son innegables, ¿no? Y cómo de pronto tenemos una burguesía china, por ejemplo, industrial, capitalista, en un contexto completamente distinto, donde de pronto es sorprendente el desarrollo que ha llegado a conseguir como una nación que además se identifica, digamos, con principios socialistas o populares, ¿no? Y pensando justamente en los antagonismos macro, ¿no? Ahora tenemos una serie de guerras y de dificultades políticas que nos llevan justamente a ver el trasfondo de grupos minoritarios, de grupos segregados, de diferencias culturales, y tan solo aquí, o sea, ¿qué pasa con el que escucha corridos tumbados, el que escucha reggaetón, el que escucha rock? Ah, no, es que ese escucha corridos tumbados y Peso Pluma, yo escucho Pink Floyd, ese no, y ese escucha reggaetón, esa no. O sea, hay también formas en las cuales nos identificamos y nos agrupamos que a mí de pronto cuando estaba haciendo la exposición yo pensaba en estas bandas de homínidos y seguimos siendo bandas, o sea, los que están de skaters en el Parque Juárez con su patineta y esto, o sea, son una banda, ¿no? Y los que van al antro el viernes son una banda, y los que estudiamos historia somos una banda, ¿no? Decía por ahí hace años un antropólogo, ya en los contextos académicos nos volvemos pandilleros, ¿no? O sea, somos nuestra pandilla, ¿no? Entonces, pero es eso justamente lo que nos hace, como decía Aristóteles, somos gregarios, nos agrupamos, ¿no? Y es esto que dices de cómo cuestionarnos y poner en la mesa con conciencia de las cosas, pues los elementos que nos permitan hacer análisis con imaginación, ¿no? Yo agradezco también, ya para, no sé si la maestra Rosario quiere decir algo. Bueno, sí, bueno, primero que nada, agradecer que en otras ocasiones comparte aquí el doctor Rómulo, pues toda la experiencia, conocimientos, formación que siempre evidencian, tiene muchísimo tiempo dedicado a la lectura, a la reflexión, al análisis, a la comparación. Y me ha parecido también bien interesante esta recuperación de los dos conceptos, de lo que es escritura, de lo que es civilización, principalmente porque a mí me viene un poco a propósito de la memoria, ¿no? Unas de las charlas, conferencias que en su momento impartía Pilar Gonzalo y Aispirú, y decía que es muy significativo en determinados momentos que como historiadoras, como historiadores, desarrollemos esa práctica de leer, de escribir y posteriormente de pasar a las otras fases que son de pensar, de reflexionar, de comparar, de analizar, porque ahora se acostumbra bastante, tomamos la fotografía y bueno, y pues sí, la fotografía
también se puede después recuperar, pero me quedé ahorita también un poco considerando cómo a los niños los métodos pedagógicos les piden, les exigen que escriban, porque esto va a posibilitar también un desarrollo motriz. Entonces creo que esas partes que de alguna manera ya se van un poco distanciando en una edad adulta, pues sí son muy importantes de recuperar. Y bueno, yo aquí visualizo cómo los cuadernos en las mesas son un poquitos, ¿verdad? La gran mayoría ya viene acá con el celular y esto permite llevar un registro, pero el registro es muy distinto. Entonces, me quedo pensando también un poco en lo que es el contexto griego, ¿no? De cómo lo reflexionaba mientras escuchaba la exposición, bien interesante y sistemática también, cómo se pasa del mito a la escritura y cómo en ese sentido se destaca, ¿no? que los griegos, desde lo que era propiamente ese proceso, tenían ese proceso memorístico, tenían la posibilidad de transformar el presente, de ir agregando una serie de anécdotas que de alguna manera les daba sentido e identidad, pero cuando llega la escritura, este proceso ya es totalmente distinto porque el conocimiento queda plasmado de una forma distinta y bueno, por lo tanto no hay esa posibilidad, se va hacia otra fase que bueno, mencionabas también pues a Heródoto, que se caracteriza entre otros aspectos por ese seguimiento sistemático que va a desarrollar ya de lo que es una escritura que busca, entre comillas, ¿no? un método que responde propiamente al contexto. Entonces, bueno, creo que hay muchísimos elementos que de pronto, y creo que esta dicotomía también de pasado, presente y futuro, pues es muy necesaria e interesante, ¿no? para pensar, ¿no? Para visualizar, sobre todo por todas las problemáticas que estamos viviendo en la actualidad y que bueno, un poco recuperar esa perspectiva de que somos historiadores del presente, que por supuesto que vamos a analizar el pasado, pero que también debemos un poco de ir visualizando, ¿no? cuál es nuestra posición en ese sentido como humanistas y como tal, pues bueno, pensar que requerimos, ¿no? estar en determinado momento generando ideas, propuestas que ayuden a conocer nuestro pasado, pero también que podamos ir transformando nuestro presente y generando posibilidades de cambios en el futuro. Sí, tienes toda la razón y es muy importante lo que dices porque finalmente la comprensión de la vida humana es lo que está de por medio, ¿no? Y finalmente como humanistas, como historiadores, justamente nuestra tarea, creo yo, fundamental es generar condiciones de comprensión de los hechos, de los fenómenos, de los grupos, de las ideologías, de las mentalidades, de lo que nos aboquemos a estudiar, ¿no? Y esa comprensión permita no solamente quedarse en un mero ejercicio lúdico o diletante o de placer, sino justamente en una forma de situarnos frente a la realidad, ¿no? Eso es súper valioso, eso es súper importante. Y yo les agradezco a Rosario, a César, por el espacio, por la oportunidad. Me da mucho gusto compartir con jóvenes, ¿no? De pronto tiene años que yo salí de la facultad en 2016, me fui a hacer el posgrado, han pasado una serie de cosas, pero es muy especial volver a la facultad, encontrarme con ustedes y bueno, pues cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, les agradezco y bueno, pues eso es.
del cuerpo académico